Acompáñenme por favor con su Biblia a Santiago. Comenzamos una serie de estudio en el libro de Santiago. Nosotros vemos en este pasaje que el sufrimiento para un creyente no es solamente sufrimiento. Hay mucho más que eso. Hay un propósito. Y Santiago nos exhorta, nos manda cómo debemos atravesar el sufrimiento en esta vida para que sea fructífero, para que tenga un resultado espiritual eterno en nuestras vidas. Vamos a leer desde el versículo 2, la vez pasada estudiamos el 2 al 3, hoy vamos a estudiar del 4 al 8, dice así la palabra de Dios. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Hace algunos años atrás, recuerdo entrando en un negocio, era una peluquería, recuerdo un cartel muy, muy grande, con unos que tenía un cartel, era como un cuadro, que tenía un aforismo escrito, y era muy llamativo porque tenía como unos alambres de púa y simulaba como si estuviera chorreando sangre, era algo muy, muy llamativo. Y tenía una frase, la frase decía de la siguiente forma: la letra con sangre entra. Quizás usted conozca esta frase, para mí era algo totalmente nuevo, yo la desconocía, pero me llamó mucho la atención cómo estaba representada, me llamó mucho la atención lo que en sí mismo decía, la letra con sangre entra. Y me agarró una duda tremenda, ¿qué es esto? La letra con sangre entra. No me sonaba algo marketinero que a alguien se le ocurrió, sino que venía de algún lado. Bueno, investigando un poco, es una frase que se le atribuye a Sarmiento, pero tengo sospechas que es anterior a Sarmiento, ya que hay un cuadro de Goya que tiene precisamente este título, La letra con sangre entra. Y es un cuadro muy polémico porque lo que muestra es un maestro que está dictando clases y en el medio de aula lo que hace es golpear al alumno de una forma muy humillante para que haga los deberes, para que haga la tarea. Entonces se titula esa obra, La letra con sangre entra. Bueno, algunos asocian esta frase a esa situación o a la situación que se vivió en algún momento en cuanto a la educación, pero después con el tiempo esa frase se transformó en un aforismo que lo que quiere denotar es que para aprender algo es necesario esforzarse, es necesario sacrificarse. No estoy diciendo, hermanos, para nada, bajo ningún punto de vista, que está bien lo que representa ese cuadro. Pero sí hay un concepto, que fue el concepto que se transformó con el paso del tiempo la frase, es en cuanto que hay cosas que las aprendemos por medio del sufrimiento. Hay cosas que requieren tiempo, que toma tiempo, que cuesta, que no se van a aprender de un día para el otro. No solamente cosas que tienen que ver con el conocimiento, sino sobre todo cosas que tienen que ver con el carácter de cada uno de nosotros. De una forma particular, el mundo en el que vivimos es consciente de que la vida está llena de sufrimiento. El mundo lo sabe. Por eso hay un montón de corrientes filosóficas en este mundo sobre cómo enfrentar el sufrimiento. Y casi todas las corrientes ven el sufrimiento como una oportunidad para el desarrollo personal, para la autosuperación. Este mundo ve el sufrimiento, algunas corrientes filosóficas, como un medio para autosuperarse, para ser mejor de lo que uno ya supuestamente dice ser que son. Bueno, en el creyente es totalmente distinto, porque el sufrimiento
sí que es productivo para los creyentes, y eso nos habló Santiago, eso es lo que vimos la vez pasada. Pero el objeto de enfrentar el sufrimiento como un creyente no es la autosuperación, no somos nosotros mismos, es Dios, es la gloria de Dios. Toda manera de enfrentar el sufrimiento, por más digna que parezca, de una persona que no conoce al Señor, no está motivado por el amor a Dios y el amor al prójimo. Está motivada por el egoísmo, por el amor a uno mismo. En cambio, como creyentes, debemos amar al Señor. Somos llamados a amar a Dios. Dios puso su amor en nosotros. Y glorificar a Dios debe ser un objetivo de cada uno de nosotros en medio del sufrimiento. El sufrimiento es una realidad. Todos nosotros sufrimos. Yo no sé por qué situación usted está pasando, pero estoy seguro que usted está sufriendo por alguna razón. Porque es mi experiencia diaria. Siempre hay alguna cosa que me acongoja, que me presiona, que me pone a prueba. A veces son cosas sencillas, porque las pruebas son diversas, como dice Santiago. A veces son cosas muy sencillas, porque tiene que ver con las tendencias pecaminosas de cada uno de nosotros. Pero el sufrimiento es una realidad. Allí en el Génesis, en los comienzos, cuando Adán y Eva pecó, las consecuencias del pecado es sufrimiento. Sufrimiento. A partir del momento en que el mundo está contaminado, corrompido por el pecado, el sufrimiento es una realidad en nuestra vida. Y si usted es un creyente, las Escrituras le prometen que usted va a sufrir. El Señor Jesús les dijo a sus discípulos, en el mundo tendréis aflicción. En 1 Juan capítulo 3, versículo 13 dice, no os extrañéis si el mundo os aborrece. No hay nada en sí mismo, el sufrimiento no tiene nada productivo. No hay nada de productivo en estar pasando por una situación de pobreza, no hay nada productivo en enfermarse, no hay nada productivo en ser acusado falsamente. En sí mismo eso no tiene nada de productivo, pero si nosotros respondemos a las adversidades de esta vida de la manera que Dios espera, estas situaciones son beneficiosas para nosotros. Y eso es en lo que se concentra Santiago, en darnos recursos para enfrentar las pruebas de esta vida con sabiduría. Si usted es un creyente, la prueba tiene diferentes aspectos beneficiosos para su vida. Las pruebas, por ejemplo, demuestran que si nuestra fe es auténtica, eso es algo que se hace evidente en la prueba. 1 Pedro 1,7 dice que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Si usted es un creyente, las pruebas aumentan su deseo de eternidad, aumentan su deseo de que venga el Señor, aumentan su deseo de estar con el Señor. 2 Corintios 4:17 dice, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Si usted es un creyente, las pruebas le va a dar una perspectiva correcta de lo que es valioso, de lo que es eterno y lo que es temporal y pasajero. En Hebreos 10:34 dice, el despojo de vuestros bienes. Sí que sufrían esos hermanos. El despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. Las aflicciones de este mundo nos capacitan para consolar a otros. 2 Corintios 1:4 dice, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a otros en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados. Nosotros podemos consolar a otras personas cuando hemos pasado por esas mismas situaciones y el Señor en nuestra experiencia nos ha sostenido. Las pruebas contribuyen a nuestro proceso de santificación. Romanos 5:3 se concentra en eso, dice, nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Es como que nosotros, todos los creyentes,
Un creyente genuino, Dios pone deseos que quieren honrar a Dios, que quieren agradar a Dios. Queremos ser mejores hijos de Dios. Queremos reaccionar mejor a lo que Dios demanda de nosotros. Y le pedimos a Dios, Dios, danos la gracia para comportarnos como es digno de tus hijos. Y parece ser que la respuesta son las pruebas. Y Dios produce en nosotros virtudes espirituales por medio del sufrimiento. Y es en ese último aspecto en el que se centra Santiago, del versículo 1 al versículo 12. Dios produce por medio de las pruebas un carácter perseverante. Nos hace completos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Las pruebas nos ponen de rodillas delante de Dios clamando por sabiduría. Dios nos da sabiduría. Por medio de la experiencia de la prueba, conocemos más cómo enfrentar las situaciones adversas de esta vida. Las pruebas nos humillan, porque no podemos por nosotros mismos enfrentarlas y nos hace dependientes de Dios. Y Santiago se concentra en darnos recursos para enfrentar las pruebas. Y Santiago presenta en su libro, en su carta como tema general, dos maneras de enfrentar este mundo. Con la sabiduría de este mundo o con la sabiduría de lo alto. Los creyentes a quienes estaba dirigiendo Santiago, los judíos que estaban dispersos por todo el mundo, se estaban conduciendo bajo los parámetros de la sabiduría de este mundo. Estaban siendo mundanos en su manera de vivir. Por eso es que les dice en el capítulo 4, el versículo 4, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? En la evidencia interna que tenemos al leer la carta, ellos discriminaban a las personas por sus posesiones. Si entraba alguien rico, lo hacían sentarse en el mejor lugar en la iglesia. Si entraba cualquiera de nosotros, nos mandaban ahí a lo último. Murmuraban unos de otros, peleaban unos con otros, se juzgaban unos a otros. Cuando abrían la boca con sus palabras, se dañaban mutuamente. Se creían religiosos, pero realmente, aunque oían las Escrituras, no le prestaban la atención que requiere. Y ellos estaban sufriendo por causa de la fe, así todo. Ellos no estaban ajenos al sufrimiento. Cuando ellos se convirtieron al Señor, muchos de ellos perdieron sus posesiones, huyeron lejos de Jerusalén, lejos de la persecución. Estaban dispersos por todo el mundo. Y Santiago le preocupa, como el primer tema que va a tocar, cómo ellos estaban enfrentando al sufrimiento. Las cartas son documentos ocasionales. Hay ocasiones que se pueden ver entre líneas de lo que estaba sucediendo. Principalmente aquí en este primer capítulo, ellos no estaban enfrentando el sufrimiento, las pruebas, de una manera correcta. Si yo soy un creyente, si yo digo que soy un creyente, pero cuando viene el tiempo de la aflicción, yo dudo de Dios, me pongo ansioso, no busco a Dios, me entristezco por la situación, le echo la culpa a Dios de todo lo que me está pasando. En los parámetros que establece Santiago yo estoy siendo mundano. Estoy reaccionando como reaccionaría un incrédulo. Entonces, en este contexto es que Santiago nos enseña cómo debemos afrontar las pruebas. Nos enseña que debemos atravesar las pruebas como creyentes, no como mundanos. En primer lugar, vimos en el sermón pasado que los creyentes tenemos el deber de gozarnos en las pruebas. La primera reacción de un incrédulo sería entristecerse, no hay ningún propósito, es un sinsentido. Pero los creyentes debemos gozarnos en las pruebas. Dios nos manda gozarnos en las pruebas. Ese es nuestro deber. Y las pruebas, el gozo en la prueba se alimenta de la esperanza futura. Por eso es que en segundo lugar los creyentes debemos recordar que las pruebas son productivas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Hay algo característico en la forma en la que se expresa Santiago. No sé si yo lo pude resaltar en la lectura, si usted lo pudo percibir. Pero es como Santiago conecta una idea con otra, uniendo las ideas entre sí constantemente. Fíjese, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Y luego une ahí,
sabiendo que la prueba, ¿ven cómo hay una repetición de las palabras? La prueba de vuestra fe produce paciencia. Y luego ahí conecta de vuelta la paciencia. Dice, mas tenga la paciencia su obra completa. Y ahí dice, luego de completa, cuando está la palabra para que seáis perfectos, es la misma palabra en el original. Nuevamente repite una palabra. Es para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. El versículo 6, pero pida con fe, no dudando. Después dice, el que duda. Usted se da cuenta cómo Santiago está conectando todas las ideas entre sí de tal manera que todos los recursos que están mencionados están conectados entre sí. Es como una cadena. No podemos decir, bueno, este recurso lo tomo, este no, este lo dejo. Son todas ideas que están interconectadas. Es como un combo, diríamos. Viene todo junto. Debemos hacer todo esto en medio de la prueba. Dios nos manda a gozarnos en medio de la prueba, recordando que estas son productivas, que producen perseverancia. Y algo que le preocupa a Santiago ahora es que sus destinatarios comiencen a atravesar sus pruebas con gozo, que empiecen a mostrar signos de perseverancia, pero que luego se enfríen y dejen de hacerlo. Haber empezado bien, hacerlo bien, pero solo por un corto periodo de tiempo. En un caso hipotético sería como gozarnos, decir, bueno, estoy enfrentando mal las pruebas, me estoy amargando, no estoy teniendo la perspectiva correcta y lo empiezo a hacer y una vez que lo empiezo a hacer digo, bueno, ya está, ya fue suficiente y dejo de hacerlo. Algo breve, algo fugaz. Es por eso que en el versículo 4 Santiago nos enseña que los creyentes debemos persistir en las pruebas. Debemos enfrentar las pruebas como creyentes, no como mundanos, y los creyentes debemos ser persistentes. Dice, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Es común que nos enfermemos, ahora están todos ahí alerta con el tema del coronavirus, todavía ni llegó, pero ya tenemos barbijos, litros de alcohol en gel. Yo soy de perseguirme también con todas esas cosas y bueno, estoy tratando de no hacerlo. Pero nos enfermamos, es muy común, y cuando nos enfermamos nos recetan antibióticos y nos sentimos tan mal que salimos corriendo sea la hora que sea, no importa la hora que sea, ¿no? Cuando antes los tomemos, hace efecto en 48 horas, entonces decimos, cuando antes los tomo, antes me voy a sentir mejor, ya empiezo el tratamiento. Y vamos corriendo a la farmacia, compramos el antibiótico, lo tomamos y ahí estamos contando las horas para que empiece a hacer efecto. Ponemos alarmas para no olvidarnos de tomarlo, respetar los horarios como corresponde. Pero claro, después de 48 horas ya empezamos a sentirnos mejor. Y al otro día ya nos sentimos casi como si nada. ¿Y qué pasa? ¿Qué es lo que sucede? Pasa como una semana y nos damos cuenta que nos olvidamos de tomar 5 o 6 pastillas. No continuamos el tratamiento de forma completa porque nos sentimos mejor. Y después de un tiempo, ¿qué sucede? Enfermamos de vuelta. Y enfermamos peor, es como con más agresividad. Los antibióticos empezaron a hacer su efecto, pero no lo hicieron de manera total. No lo hicieron de manera completa. Con las pruebas puede pasarnos algo similar. Reaccionamos de manera correcta, pero solo por un corto periodo. Vemos algo bueno en nosotros, vemos el fruto, las virtudes que Dios está produciendo en nosotros. Pero en la adversidad podemos pensar que ya está, esto ya está, ya lo aprendí. Ya está, yo ya me estoy gozando, ya está, Señor, basta. Santiago no quiere que eso ocurra. Debemos permitir de manera voluntaria que Dios haga su obra en nosotros durante todo el tiempo, que Dios de manera soberana nos haga atravesar las pruebas. Diferentes comentaristas escriben al respecto de esto, dicen, la perseverancia es solo el comienzo de los beneficios. Es como que tenemos ahí un poquito de los beneficios y ya está. Santiago nos exhorta a que no nos detengamos en la paciencia, sino que avancemos hasta su culminación. Otro comentarista dice, no podemos apurar la perseverancia, necesita tiempo. Los resultados
de la prueba en nosotros no surgen así de un día para el otro. Comienza diciendo el versículo 4, mas tenga la paciencia su obra completa. Ya estudiamos anteriormente qué significaba paciencia, qué significa constancia, perseverancia, resistencia. En el mundo griego esta palabra significaba aguantar valerosamente. La perseverancia es una virtud, es algo bueno para nosotros. Y aunque Santiago no menciona a Dios como el autor, aquel que produce paciencia en nosotros por medio de la adversidad, sí lo hacen en el capítulo 1, versículo 17, lo da a entender cuando dice que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces. Como creyentes entendemos que Dios está gobernando esa situación, que Dios está produciendo eso en cada uno de nosotros. Y hay algo que es llamativo, y es que la perseverancia es una consecuencia de la salvación. Si usted es un creyente, usted debería perseverar en la fe. Está unida en la salvación. Es una virtud característica de un creyente. En Lucas capítulo 8, versículo 15, no lo busque hermano, es la palabra del sembrador. Cuando se describe la semilla que cayó en buena tierra, se la describe de la siguiente manera en la explicación. Dice, mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Perseverancia. En Lucas 21, 19 dice, con paciencia, que es perseverancia, ganaréis vuestras almas. En Romanos 2, 7 dice, vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad. Hebreos 10:36 dice, porque os es necesaria la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios obtengáis la promesa. Hermanos, la salvación es por gracia, no es por obras. Somos salvos por gracia, por medio de la fe. Es la única forma en la que un ser humano podría ser salvo. No hay manera de que alguien se salve por sus propios méritos. Pero la perseverancia no es un mérito nuestro para salvación. No es algo nuestro, sino que es algo que Dios produce en sus hijos. La fe genuina se hace evidente en la perseverancia. Esta verdad, esta doctrina, fue llamada por los teólogos como la doctrina de la perseverancia de los santos. Y el propósito es afirmar que la salvación es algo seguro, que una vez que alguien se salva es imposible que se pierda. Algunos la definen de la siguiente manera. Aquellos a quienes Dios ha regenerado y llamado eficazmente a la salvación no pueden caer totalmente ni finalmente de aquel estado, sino que perseverarán con toda seguridad en Él hasta el fin y serán salvos por la eternidad. Los que han sido salvados nunca pueden caer de ese estado y dejar de alcanzar la salvación. Aunque pueden ser vencidos por el mal y caer en pecado, nunca abandonarán el camino de la santificación de manera definitiva. En palabras del Señor Jesús se podría definir en Juan capítulo 10, versículo 27, cuando el Señor dice, mis ovejas oyen mi voz y ¿qué hacen? Me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. En las palabras de Pablo en Filipenses 1:6 dice que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará. Dios continúa obrando en la vida de una persona que Él salva. No deja ahí el trabajo inconcluso. Dios produce en nosotros como consecuencia de nuestra fe perseverancia. Ahora, esto no significa que los creyentes somos perfectamente perseverantes. La perseverancia es una realidad que se ve interrumpida, ya que aún nosotros luchamos con el pecado remanente. Pablo lo expresa en Romanos capítulo 7 cuando él dice, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Aunque esta perseverancia es interrumpida en un creyente, nunca es quitada, nunca es desarraigada al punto de que alguien jamás manifieste ninguna situación, ningún grado mínimo de perseverancia. Lo que quiero poner en atención con esto es que la paciencia, la perseverancia en nuestro proceso de santificación es una realidad que se ve interrumpida. Los creyentes no somos perfectamente perseverantes. Cuando Santiago dice, tenga la paciencia su obra perfecta, implica que lo que Dios produce en nosotros en medio de las pruebas se puede ver interrumpido.
Dios produce en nosotros perseverancia por medio de las aflicciones, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Lo mismo que enseña Romanos capítulo 5. Y luego dice, mas tenga la paciencia su obra perfecta. Esta palabra tenga es un imperativo, es una orden. Y el sujeto de ese verbo es la paciencia. ¿Por qué Santiago le va a dar una orden a una virtud? No tiene sentido, ¿no? De esa manera. No hay forma. La única forma en que esto tiene sentido, en que sea un recurso para explicarnos a nosotros que la paciencia siempre realiza su obra de manera completa. La paciencia nunca falla, Dios nunca falla en su obrar. Y cuando no lo hace es porque nosotros interrumpimos de alguna manera esa obra. Nosotros, lo que resalta Santiago es que nosotros tenemos la responsabilidad de persistir en la prueba, de no abandonar el tratamiento, no dejar de tomar los remedios, por decirlo de alguna forma. Dice, mas tenga la paciencia su obra completa, un perfecto resultado, algo acabado, algo bien desarrollado. Es como la ilustración de cuando usted está sembrando o quiere cosechar un fruto. Si ese fruto usted lo saca antes de tiempo, es inútil, no tiene sabor a nada, es algo totalmente desagradable. Se está interrumpiendo el proceso. Y ahora lo que quiere hacer Santiago es presentarnos los resultados de persistir en la prueba para estimularnos. Dice, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. La palabra perfecto no tiene que ver con perfección porque es imposible, somos seres humanos, estamos afectados todavía por el pecado, temporalmente, sino que tiene que ver con la madurez, eso es lo que significa, algo maduro. La palabra cabal significa algo íntegro, algo completo, tiene que ser algo totalmente completo. Dice, sin que os falte cosa alguna, y quizás esto es lo que mejor lo puedo explicar, porque es el resultado final de la perseverancia en nosotros, madurez espiritual. Es el mismo concepto en 1 Pedro 5:10 cuando dice que después de que hayáis padecido un poco de tiempo, el Dios de toda gracia os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Dice, para que seáis perfectos. Es algo que está en tiempo presente. La obra que Dios hace en nosotros por medio de las pruebas tiene resultado en la era presente de nuestras vidas. Es algo que experimentamos durante las pruebas, cuando terminan las pruebas y van a comenzar después otras pruebas. ¿Cómo podemos nosotros interrumpir la obra de la perseverancia en nosotros? Bueno, de una forma general, para abarcar cualquier posible situación, sería cuando no enfrentamos las pruebas como lo debe hacer un creyente. Siendo un poco más específico en este contexto, como vimos anteriormente, sería que cuando viene el momento de la prueba nos entristecemos, nos amargamos, lo que hacemos no sería gozarnos, no sería confiar en el Señor, en que Él es soberano, en que Él nos sostiene, en que Él está obrando por medio de esas circunstancias. No tendría ninguna obra, no tendría ningún resultado positivo en nosotros enfrentar las pruebas de esa manera. Hay pruebas, hay adversidades que se presentan en nuestras vidas que no podemos evitar. Y hay otras adversidades de la vida que sí las podemos evitar, pero que las podríamos evitar de una forma pecaminosa, de una forma que no agrade a Dios. Por ejemplo, podemos estar haciendo un trabajo que no nos gusta, o haciendo un trabajo donde estamos sufriendo, no la estamos pasando bien. Pero si abandonamos ese trabajo sin tener ninguna otra oferta laboral, descuidando nuestra familia y haciendo que nuestra familia sufra necesidad a causa de eso, sería algo pecaminoso. Lo que deberíamos hacer sería enfrentar esa situación y aguantar hasta que el Señor provea otro trabajo. Es un ejemplo, hermanos. Pero hay situaciones que son inevitables. Hay situaciones, lamentablemente, que quizás nos acompañen hasta el fin de nuestros días. Puede ser, por ejemplo, una enfermedad. No podemos hacer nada para evitarlo.
Si enfrentamos esa situación como un creyente, estas situaciones son provechosas. Son provechosas. Si las enfrentamos como un incrédulo, no hay ningún provecho. Para que la paciencia tenga su obra completa debemos ser persistentes. Y esto es algo que sobre todo lo notamos cuando estamos pasando tiempos de enfermedad, ¿no? Hay cosas en esta vida que son malas, ¿no? No hay nada bueno. Y hay cosas que son malas buenas, ¿no? Como yo escuché una vez esto y dije, ¿cómo es eso? Bueno, yo creo que una de las cosas malas buenas que podemos tener, por ejemplo, es ir al dentista. Perdón, Mario, pero ir al dentista es algo que es malo. Usted va al dentista y usted sufre. Hace poquito me estoy haciendo ahí un tratamiento para una infección en una muela. Y cada vez que voy me tengo que armar de coraje, de valor. Porque es algo que voy a sufrir. Va a producir sufrimiento en mí. Es algo desagradable, es algo doloroso. Y no solamente uno piensa, bueno, voy a ir una vez y ya está, me lo van a solucionar. Pero decimos, al menos 7 tratamientos más, 7 sesiones más y ya finalizamos. Y yo ya voy por la tercera sesión y ya me siento perfecto, ya me siento de 10. Y la verdad que no quisiera ir más. Pero el doctor tiene la certeza de que si yo no continúo yendo, bueno, la infección va a volver. Y quizás las consecuencias sean aún peor. Si no continúo el tratamiento, terminaría donde empecé. El punto es que para atravesar la adversidad de manera productiva, debemos continuar, debemos persistir, no debemos abandonar. Debemos tener como un carácter. Dios debe producir un carácter en nosotros de ser persistentes, de ser constantes. Cuando no enfrentamos las pruebas como Dios quiere, afectamos a todo el mundo, ¿no? Nos afectamos a nosotros, afectamos a los que nos rodean, pero cuando lo hacemos de la manera que Dios quiere es provechoso para nuestras vidas. Y no es solamente enfrentarlo con gozo, no es solamente alimentar nuestro gozo con la esperanza de que Dios está haciendo algo en nosotros, sino que debemos prepararnos para ser persistentes, para no abandonar al Señor, para permanecer fieles todo el tiempo que sea necesario hasta que Dios sea quien diga basta, si es que lo va a decir. No solamente debemos ser persistentes, sino que los creyentes en medio de las pruebas debemos hacer algo que parece que es muy obvio, pero muchas veces no lo hacemos, que es pedir dirección a Dios. El versículo 5 dice, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídela a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Ser persistente en medio de las pruebas exige sabiduría. Necesitamos el conocimiento necesario para saber qué hacer, para saber qué es lo que Dios espera de nosotros. En 2 ocasiones en esta porción se menciona el imperativo pida, es una orden. Dios nos ordena que le pidamos, y está claro que si Dios nos ordena que le pidamos es para concedernos lo que Él nos ordena que le pidamos. Y dice que Dios lo va a hacer y que Dios lo va a conceder de manera amplia, de manera generosa. Fíjese, hermano, no es una petición para salir de la prueba. No es una petición para que la prueba se acabe. Si bien no está mal que alguien tenga ese sentimiento, pues ¿quién va a querer estar sufriendo? Nadie. Sino que la petición es para que Dios nos dé sabiduría, para que Dios nos dé dirección, para que Dios nos enseñe qué es lo que debemos hacer en esa circunstancia. Esta petición demuestra humildad, demuestra una voluntad rendida a Dios, un corazón obediente. Pedir que Dios nos dirija en medio de la dificultad exige reconocer nuestra necesidad de sabiduría.
que no sabemos qué hacer o cómo hacer las cosas, que no podemos resolver esto por nosotros mismos, que lo que necesitamos es que Dios nos enseñe. Es algo totalmente a cómo este mundo filosóficamente enfrenta las adversidades de este mundo. Creen de que ellos mismos, de que uno mismo tiene el poder para autosuperarse. Pero nosotros no tenemos ninguna virtud en nosotros mismos para atravesar esas aflicciones de manera sabia, de manera productiva. Necesitamos de Dios. Dice, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídela a Dios. Es interesante porque dice, si alguno tiene falta de sabiduría, porque expresa como si fuera una situación, una probabilidad. La verdad que yo cada vez que soy probado me encuentro falto de sabiduría y necio. Nunca me pasó de que viene una situación y digo, esto tranquilo ya, esto lo hago de taquito, ya sé cómo es. Nunca me pasó, pero es curioso que lo exprese de esta manera. Sin embargo, como norma, todos necesitamos sabiduría. Si alguno tiene falta, que se la pida a Dios, pero la norma es que para atravesar las pruebas necesitamos sabiduría. Y aunque Santiago lo expresa de una forma condicional, y nadie, ninguno de nosotros, yo jamás he escuchado a alguien decir que no necesita sabiduría, Santiago probablemente asume que sus destinatarios sentirían la necesidad de sabiduría. Porque es algo que sucede en las pruebas, ¿no? Nos sobrepasan las situaciones, nos humillan. Esta petición de sabiduría tiene como objeto que la paciencia haga su obra completa en nosotros. Que Dios haga lo que Él quiera hacer en nosotros como Él quiera hacer y no interferir en ese proceso. La palabra sabiduría describe, por un lado, un conocimiento técnico, un conocimiento especializado, como un experto en algún área. Por ejemplo, lo utiliza Pablo en 1 Corintios 1:17 cuando dice que él fue con el Evangelio no con sabiduría de palabra, no con un conocimiento técnico de oratoria sería la idea. Pero no solamente describe esa clase de conocimiento, sino que también significa discernimiento. Ese sentido de comprensión de las situaciones y los propósitos. Un autor define esta palabra como la capacidad para entender y en consecuencia actuar de manera sabia. Un diccionario de idiomas dice que la sabiduría es un dominio experimentado y competente de la vida y sus diversos problemas. Es el dominio práctico de la vida y sus situaciones. Y hay dos posiciones en cuanto a qué es lo que se pide en cuanto a la sabiduría. Algunos piensan que esta sabiduría que se pide es para saber cuál es el propósito de la prueba. Algunos autores piensan que uno lo que está pidiendo es saber por qué Dios me está probando. ¿Cuál es el objeto de esta prueba? ¿Qué razón hay por la cual yo estoy siendo probado? Un autor escribe y dice lo siguiente: lo cierto es que con frecuencia el creyente no entiende la razón ni por qué atraviesa pruebas difíciles. Es por ello por lo que necesita la sabiduría divina para llegar a ese entendimiento. Esto es así. ¿Podríamos nosotros llegar a entender por qué de manera específica estamos siendo probados? No, yo creo que no, por lo que enseña la palabra de Dios. ¿Ustedes recuerdan cuando Dios le pide a Abraham que ofreciera a su hijo Isaac en holocausto? Yo creo que ninguno de nosotros jamás vamos a ser probados de esa manera, ni cerca, ¿no? Abraham no entendía cuál era el propósito de todo esto. Abraham no sabía qué era lo que estaba pasando. La muerte de Isaac impediría el cumplimiento del pacto con Dios. El sacrificio humano era algo pagano, era algo contrario a la ley de Dios. La realidad es que toda esta situación exigía que Abraham pidiera humildemente, de alguna forma, una explicación mínima a Dios, ¿no? Porque era algo cuestionable en cierto punto. Sin embargo, Abraham obedeció sin ningún cuestionamiento. Dios detuvo su mano, proveyó de un cordero, conforme a la fe de Abraham. El escritor de Hebreos dice que
que Abraham pensó que Dios era poderoso para levantarlo aún de los muertos, que si Dios permitía que sacrificara a su hijo, Dios lo iba a resucitar. Bueno, la fe de Abraham fue puesta en evidencia. Ahora, Abraham en ningún momento se preocupó en pedir razones. En lo único que se concentró Abraham es en hacer lo que él debía hacer, en permanecer fiel a Dios hasta el final. Otro ejemplo es Job. Ustedes recuerdan toda la situación que se presenta en el cielo, que se presentan los hijos de Dios y está Satanás y Dios le dice, ¿no has considerado a mi siervo Job un varón piadoso, un varón justo? Bueno, Job no sabía nada de todo esto que estaba sucediendo, no comprendía absolutamente nada, no entendía por qué estaba en una situación de prueba. Sus amigos no lo entendían, ustedes recuerdan, sus amigos todo el tiempo piensan, no, seguro que algo mal hiciste, Job, seguro que estás en pecado. Si te está pasando esto, por algo será. Y Job arguía que no había falta en él en ese sentido, que él era justo. Cuando Dios se presenta a hablar con Job, jamás le contesta por qué está siendo probado. Y la experiencia de Job nos enseña que quizás nunca llegamos a saber la razón específica del sufrimiento, que solamente debemos confiar en que Dios es justo, que Él es santo, que Él es soberano y que Él es Dios. Dios no necesita dar explicaciones de por qué hace lo que hace. Nuestra responsabilidad es someternos a su voluntad, sea que entendamos lo que sucede o que no lo entendamos. Por eso nuestra pregunta debe ser, ¿qué debo hacer, Señor? No porque, sino ¿qué es lo que debo hacer? Nosotros vamos a ver la sabiduría como un discernimiento, como dirección para soportar la prueba. ¿Qué mejor que mismo Santiago nos defina en sus propias palabras el término sabiduría? En Santiago 3:15 dice, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? ¿Quién es sabio? Dice, muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Es sabiduría que produce piedad, es sabiduría para vivir la vida. Es el conocimiento para vivir la vida de tal manera que sea agradable a Dios. Eso es a lo que se refiere Santiago. Buscando dirección de parte de Dios. Más adelante describe a los que no tienen la sabiduría como personas que tienen dudas, que dudan de Dios, que son como la ola del mar, que no reciben ninguna dirección de parte de Dios, que son inconstantes en sus caminos. En términos prácticos, nosotros entendemos que Dios dirige a sus hijos por su sabiduría, por su palabra. Interesante cómo lo expresa Colosenses capítulo 3, versículo 16, cuando dice que la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda ¿qué? Sabiduría. Pedir sabiduría es pedir que Dios nos enseñe cómo enfrentar las adversidades de esta vida conforme a su palabra. Luego de pedir sabiduría deberíamos leer las Escrituras, buscar dirección de Dios en las Escrituras. Dios es presentado aquí como la fuente de sabiduría. Debemos buscar a Dios. Pídala, es un imperativo, es una orden. Es el deber nuestro. Nunca buscamos tanto a Dios como cuando estamos sufriendo. Cuando estamos sufriendo, si usted suele hacer un devocional, cuando esté pasando por una prueba, lo va a hacer con más ganas. Lo va a hacer con más prontitud. Es una experiencia común a los creyentes. Y en los salmos lo vemos eso, una y otra vez. Cada vez que los salmistas están pasando por alguna adversidad, buscan a Dios. El Salmo 18:6 dice, mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios, y él oyó mi voz desde su templo. Salmo 59:16 dice, ha sido mi amparo y refugio en el día de mi angustia. Salmo 77:2 dice, al Señor busqué en el día de mi angustia. Salmo 86:7 dice, en el día de mi angustia te llamaré porque tú me respondes. Y podríamos estar, pero hacer montones y montones de versículos donde vemos a los salmistas buscando a Dios en medio del sufrimiento, buscando a Dios en medio de la angustia, porque esto es lo que debe hacer un creyente, esto es lo que hace un creyente, buscar a Dios, comprender que solamente Dios le puede dar dirección para sobrellevar ese tiempo de adversidad, y dice que Dios responde.
abundantemente y sin reproche, dice, y le será dada. Abundantemente es de manera liberal, sin regateos. Sin reproche significa que Dios no nos va a condenar, no nos va a decir, ¿cómo puede ser que me venís a pedir sabiduría? Vos me venís a pedir sabiduría. ¿Quién sos vos para pedirme sabiduría? ¿Para esto me estás pidiendo sabiduría? ¿Para esta pavada? Dios no va a hacer eso. Dios nos va a dar toda la sabiduría que necesitemos para atravesar las pruebas. No está mal pedir sabiduría a Dios por cualquier situación. Muy a menudo se utiliza este versículo de esa manera. Pero en el contexto no es pedirle a Dios sabiduría para mejorar mis ingresos, no es pedirle, no, la sabiduría que Dios promete dar es para enfrentar las pruebas, para enfrentar la adversidad. Y esta petición requiere de confianza en Dios. Requiere de una comprensión que Dios es el único que puede darme dirección en esta situación, que no hay nadie más. Por eso dice, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echado de una parte a otra. Si a alguien le falta sabiduría, no es porque Dios no la da, sino porque no la pidió o porque la pidió, pero no la pidió de la manera correcta. Pedir dirección de parte de Dios requiere humildad, requiere comprender que uno necesita sabiduría, que uno no la tiene, pero también requiere de confianza, entender que Dios es soberano, que Él es la fuente de toda sabiduría, confiar en que Él no miente, que Él cumple sus promesas, que lo mejor que podemos hacer es poner nuestra vida bajo la dirección de Dios, aunque eso entre en conflicto con algunos intereses nuestros. Dice, no dudando, pida con fe, no dudando nada. Esta duda es algo muy serio, porque es una duda de Dios, es una duda de su palabra, de lo que Él dice que va a dar, es una duda de su carácter. A veces lo que Dios nos manda a hacer entra en conflicto con nuestros intereses. A veces lo que Dios nos manda no es lo que nos gustaría hacer, no es lo que nos parece mejor. A veces Dios nos manda a hacer cosas que a nuestro discernimiento o a nuestra forma de ver desencadenarían más problemas, como por ejemplo decir la verdad. Alguien diría, bueno, si yo me conduzco en mi trabajo de manera honesta diciendo la verdad, me echan del trabajo. Entonces miento, pues mejor va a ser que mienta que diga la verdad y quedarme sin trabajo. Es un ejemplo, hermano, de cómo entra a veces en conflicto lo que Dios nos pide con lo que nosotros pensamos que es mejor. Cuando Dios Pablo manda a Timoteo a que expulsara a los herejes en la iglesia en Éfeso, a que se tomaran medidas disciplinarias con aquellos que se estaban conduciendo de manera impía, alguien podría decir, no, pero si lo hacemos eso, vamos a hacer menos. Va a ser muy doloroso pasar por eso. Mejor esperemos, hagamos otra cosa. Dudas sobre qué, sobre Dios. No hay humildad y lo que hay orgullo atrás de eso, hermano. Parece a veces piadoso, ¿no? Esas maneras de pensar, pero hay orgullo atrás de eso, porque lo que está en el fondo es que mis consideraciones son mejores que las consideraciones que Dios puede tener. Que lo que yo pienso que debo hacer puede ser mejor que lo que Dios dice que debo hacer. Pedir algo teniendo esas consideraciones es algo totalmente arrogante delante de Dios. No tiene valor. Es una afrenta a Dios. Dice, el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. La palabra duda es un verbo que está en voz media. Eso significa que esa acción tiene consecuencias, que la persona participa de la acción, pero que esa acción tiene consecuencias sobre uno mismo. O sea, la duda tiene consecuencias sobre tu vida. Tu vida es afectada por la duda. Y la metáfora de una ola que es arrastrada por el viento es una metáfora muy popular en la literatura griega para describir inestabilidad, falta de dirección, falta de propósito. Esta metáfora describe al que duda como aquel que no recibe la dirección de Dios. Va de un lado al otro, como la onda del mar. Y el versículo 7 y 8
es un paréntesis. ¿Recuerdan cuando vimos anteriormente cómo Santiago está conectando todas estas ideas unas con otras? ¿Recuerdan? Cuando vimos cómo conecta la prueba, cómo conecta la paciencia, sin que os falte cosa alguna, va conectando todas las ideas. Pero cuando llega a estos dos versículos, ya Santiago no hace ninguna conexión aquí con el resto del pasaje. No hace ninguna conexión lingüística. Santiago corta con las ideas encadenadas y presenta una exhortación muy fuerte. Ya Santiago no se va a dirigir de manera grupal como lo hace en el versículo 2 cuando comienza diciendo hermanos, hermanos, sino que se va a dirigir de manera individual. Presta atención. Dice así, no piense quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Esto que dice acá es algo muy serio y es algo que debemos prestar atención. Porque no recibir nada del Señor y tener el alma dividida encaja con la descripción que hace la palabra de Dios de un incrédulo. Los creyentes somos descritos como quienes recibimos todas las cosas. Romanos 8:32 dice que el que no escatimonia a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? 1 Timoteo 6:17 dice que Dios nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. 2 Pedro 1:3 dice que todas las cosas que pertenecen a la vida y la piedad nos han sido dadas por su divino poder. Un creyente jamás es descrito como alguien que no recibirá cosa alguna del Señor, no recibirá nada de Dios. El que pide a Dios dudando con esa lealtad dividida, dudando de Dios, dudando de su carácter, dudando de su palabra, no va a recibir nada de Dios. Hablar de doble ánimo refleja un corazón dividido, literalmente significa dos almas. Santiago utiliza esta frase nuevamente en el capítulo 4, el versículo 8, son las únicas 2 veces que aparece esta frase, y lo hace para llamar a los pecadores al arrepentimiento. En el Antiguo Testamento se encuentran expresiones similares para describir un incrédulo. En Salmos 12:2 dice, hablando de los incrédulos, dice, hablan con labios lisonjeros y con doblez de corazón. En Oseas 10:2, cuando se habla del pueblo de Israel que se había alejado de Dios, dice, está dividido su corazón, ahora serán hallados culpables. Mateo 6:24, el Señor Jesucristo dice, ninguno puede servir a 2 señores, porque o aborrecerá a uno y amará al otro. Es una advertencia seria la que está haciendo Santiago. Toda esta duda que hay en esta persona hipotética, toda esta falta de dirección, toda esta falta de sabiduría, toda esta inconstancia, podría ser una evidencia de una fe falsa. En Hebreos 11:6 dice que sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Alguien no se puede acercar a Dios de manera ritualista, hacerlo porque la Biblia dice que hay que hacerlo, si no cree en lo que está haciendo, si no está confiando en Dios. La aflicción en los creyentes produce beneficios. Entre esos beneficios, la fe de un creyente se hace evidente. Pero la fe falsa, la fe muerta, también es puesta en evidencia en medio de la prueba. ¿Recuerdan ahí la parábola del sembrador? Cuando se describe a la semilla que cae en la piedra y se explica en Lucas 8:13, dice, los de la piedra son los que habiendo oído reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces. Creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. La fe que no obra es muerta.
Y la sabiduría se hace evidente en las obras, en cómo se enfrentan estas adversidades. Santiago se está dirigiendo a sus destinatarios para que ellos se enfrenten la prueba como creyente, pero pareciera como una advertencia de que si alguien no da ningún síntoma, no da ninguna muestra, no da ninguna evidencia de enfrentar las pruebas bajo los parámetros que Dios demanda, puede ser que se esté engañando a sí mismo. Puede ser que lo que necesite sea arrepentirse y creer en el Señor. Dice que el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Fíjese que Santiago habla en términos absolutos. No recibirá cosa alguna del Señor. No recibirá nada. Inconstante en todos los caminos. La salvación es por gracia, es por medio de la fe y creemos eso y entendemos eso, pero Dios preparó buenas obras de antemano para que anduviésemos en ella. Las obras confirman la fe. Dios prepara, Dios produce en nosotros. Dios nos concede producir buenas obras. Y esto es para que cada uno de nosotros nos examinemos en nuestro corazón. ¿Cómo estamos enfrentando las adversidades? Los creyentes debemos gozarnos en las pruebas, debemos recordar que las pruebas son productivas, debemos persistir en las pruebas, debemos buscar dirección de Dios en las pruebas. ¿Cómo está haciéndolo usted? Quizás usted está escuchando ahora y puede ser que se esté desanimando, porque se examina usted mismo y dice, la verdad que no estoy enfrentando las pruebas de esta manera. No lo estoy haciendo como debería hacerlo. Y al ser confrontado no es algo lindo, entender que uno no estaba haciendo las cosas como debía. Busque a Dios, arrepiéntase. Dios es fiel y justo para perdonarnos. Si usted no estaba enfrentando las pruebas como un creyente, si usted siendo un hijo de Dios estaba enfrentando las pruebas como un mundano, arrepiéntase y acérquese al Señor. Y busque al Señor y busque enfrentar las pruebas acorde a los mandatos de Dios, acorde a los recursos que Dios nos da. Con gozo, con esperanza en el futuro, con persistencia, buscando dirección de parte de Dios. Yo creo, hermanos, que esto es algo que nosotros debemos recordar cada momento, cada instante, porque siempre vamos a estar sufriendo. Y a veces no nos damos cuenta que no lo estamos haciendo y necesitamos que alguien nos lo diga, que alguien nos lo recuerde. Bueno, cuando yo no lo hago, mi esposa es la primera que se da cuenta, entonces ella me lo dice, ella me lo recuerda y yo doy muchas gracias a Dios por eso. Pero si usted no está casado, usted va a necesitar que nos exhortemos unos a otros. El cristianismo se vive en la comunidad de creyentes. Necesitamos exhortarnos unos a otros, alentarnos unos a otros. Si usted sabe que un hermano no lo está haciendo de esta manera, usted debe alentarlo, usted debe exhortarlo. Y si esa persona es realmente un creyente, va a estar agradecido. Va a estar agradecido a Dios por lo que usted le va a estar diciendo. Que el Señor nos dé gracia, que nos dé sabiduría para enfrentar las pruebas de una manera productiva. Oremos. Querido Señor, Dios, gracias por la comprensión que nos das por medio de tu palabra de este mundo, Señor, de cómo es la vida en este mundo y por la certeza, Señor, que infundes en nosotros, Señor, de la eternidad, Padre. Señor, queremos que tú nos des la gracia, Señor, para enfrentar las pruebas como tú nos enseñas. Te lo rogamos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.